Ya, entonces lo que vamos a ver en esta clase como tal es la parte de actualizaciones, ¿sí? En la clase anterior hemos visto cómo hacer la creación del segment tree, hemos visto cómo funcionaban, cómo se almacena, cómo podemos hacer consultas y demás. Y el día de hoy vamos a ver un poco acerca de las, ¿cómo les puedo decir esto? Las actualizaciones, ¿sí? Entonces vamos a colocar eso como subtítulo, ¿sí? Vamos a ver actualizaciones. Esta parte de acá, está bonito. Ay, acá, actualizaciones. Ya, entonces para esto de las actualizaciones vamos a, otra vez, ¿no? Vamos a dibujar nuestro típico, nuestra típica estructura de árbol, ¿ya? Donde este está relacionado con este y demás, ¿no? Ya hemos visto bastante cómo funciona esta parte. Acá vamos a dibujar los subsiguientes nudos. Ya está. Entonces, esto es aquí, así, así. ¿Ya? Y también hemos visto cómo numerar, ¿no? Hemos visto que este es el uno, este es el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, estos son los números de nudo, ¿sí? O de nodo. Nudo, nodo. Ya, tenemos esto. Entonces, aquí en el ejemplo que teníamos la anterior clase, teníamos algunos valores, ¿no? Eh, vamos a colocar los productos, ¿bien? Teníamos, si mal no recuerdo, ¿verdad? Los valores eran 2, 3, 1 y menos uno. Acá. Entonces voy a colocar eso. Aquí estaba el 2, el 3, 1, menos uno. Si mal no recuerdo, aquí había 2 y 2 y aquí había uno y uno. Sí, entonces, cuando nosotros hemos construido el segment tree, aquí guardábamos el producto, ¿no? 2 por 3, 6. Aquí tendríamos menos uno. Esto sería menos 6. Acá sería 4 positivo. Acá sería uno. 4 por uno sería 4. Y esto era menos 24, ¿no? Hasta ahí ya hemos aprendido. Normal. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer ahora con las actualizaciones? Lo que queremos hacer con las actualizaciones es lo siguiente, ¿ya? Vamos a modificar un elemento, ¿ya? Por ejemplo, quiero modificar este elemento de acá, ¿ya? Este elemento. Y en lugar que sea uno, ahora quiero que sea 2, ¿ya? Por decir, este 2 está en posición mejor. Ahí está, un 2, ¿ya? Ahora, quiero preguntarles yo, ¿a qué lugares va a afectar esto? ¿Afectará a estos nodos? ¿A este? ¿A este? No, ¿verdad? Las únicas modificaciones que yo voy a ocasionar en esta estructura de árbol solo van a ser a sus padres, ¿no? O a los nudos que contienen a este elemento. En todo caso, este nudo debería modificarse y este, ¿sí? Y en la anterior clase también hemos demostrado de que en cada nivel, si aquí hay n valores, aquí hemos visto que hay la mitad. Y aquí hay la mitad de la mitad, y aquí la mitad de la mitad de la mitad, y etcétera, ¿no? Entonces, la cantidad de niveles que va a subir esto hemos demostrado que era logarítmico en base 2. Entonces, la cantidad de nudos que hay que modificar es logarítmico. Por tanto, una actualización en un segment tree tiene un tiempo proporcional al logaritmo. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tendríamos que primero identificar qué nudo vamos a actualizar y a partir de ahí ir viendo, ¿no? Mm, cómo, cómo modificar la información. En este caso, si el valor de este 2 ha cambiado, ahora el padre tiene que cambiar. ¿Sí? Entonces voy a decir, se ha modificado en este caso para el nodo 5, su subárbol izquierdo es el 10, ¿no? Entonces lo que vamos a decir es, se ha modificado el subárbol izquierdo, por tanto ahora tengo que modificar el producto, ¿no? Ya no va a ser menos 1, ¿sí? ¿Cuánto va a ser? 2 por menos 1 va a ser menos 2. Otra vez, el nudo 2, después de haber llamado a la actualización, va a decir, ha cambiado mi subárbol derecho, ¿no? Entonces, es lo que tengo que hacer, actualizar mi producto.
ya no va a ser menos 6. 6 por menos 2 va a ser menos 12, ¿no? Y otra vez, el nudo 1, ¿qué va a decir? Ha cambiado mi subárbol izquierdo, por tanto, ahora lo que voy a almacenar ya no es menos 24, ¿no? Va a ser, ¿cuánto sería? 12 por 4 sería, ¿no? En este caso. Sería 48, ¿sí? Y negativo. Entonces, esos tres valores tenemos que modificar. ¿Se entiende? Esa es la idea. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a modificar un nudo y demás? Ojo que ahora estas actualizaciones que estamos haciendo son actualizaciones, ¿ya? Y valga la aclaración, de un elemento, ¿ya? No estamos todavía haciendo actualizaciones en rango, eso vamos a hacer después, en una subsiguiente clase. Por ahora, actualizaciones de un elemento. Entonces, al igual que nosotros habíamos hecho con las consultas, ¿recuerdan? Teníamos algunos casos, ¿sí? Donde íbamos solo por el subárbol izquierdo, solo por el subárbol derecho o a ambos lados. Pero en este caso, al tratarse de un solo elemento, la actualización sí o sí va por un lado, ¿no? O a la izquierda o a la derecha, o a la izquierda o a la derecha, no hay más. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, no está de más aclarar de que aquí siempre tenemos nuestros valores, ¿no? De izquierda y derecha. En este caso era de 0 a 7. Después, este elemento de acá tendría que invocar de 0 a 3, ¿no? Y este de 4 a 7, de acá 4 a 7. Entonces, todo eso ya nosotros lo tenemos, ¿no? De más antes. La única lógica que va a cambiar es esta, ¿no? La de modificar. Entonces, vamos a ir bien. Cuando nosotros hacíamos consultas, teníamos variables globales, ¿no? I, J mayúscula, que me permitían definir el rango. ¿Sí? El rango de la consulta. En este caso, para la actualización, podría utilizar alguna de estas nada más, por ejemplo, la I, aunque sea, ¿sí? Para decir el elemento en la posición I es el que tengo que actualizar. ¿Y por qué? Porque estas variables ya son globales, ¿no? Entonces ya sé qué es lo que necesito actualizar. Entonces, ¿cuáles serían mis casos? ¿Ya? Siempre yo voy a tener un rango L, R, sí, y después yo calculo un M, ¿no? Y el M más 1 es para este lado, ¿no? Para el subárbol derecho. Eso ya lo hemos visto. Entonces, ¿cuáles serían los casos? O bien la actualización o el elemento que tengo que actualizar está para el lado derecho. A ver, voy a modificar esto por acá. Está perdón, para el lado izquierdo, digamos. O está para el lado derecho, no hay más. Si está para el lado izquierdo, ¿qué significaría? ¿Cuál sería la condición? Recuerden que ahora I mayúscula es la posición del elemento que tengo que actualizar. Entonces voy a decir si es que mi I está dentro del rango. Por tanto, si es que mi I es menor o igual que M, entonces me voy por la izquierda. Pero si es que mi I resulta ser mayor que M, me voy por la derecha. Entonces, esas dos únicas condiciones, ¿no? Para ir descendiendo en el árbol. Ahora, ¿cómo yo sé cuándo es un caso borde, ¿no? Como estamos haciendo una función recursiva, tengo que definir cuándo es un caso borde. Obviamente, cuando mi L va a ser igual a mi R, ¿no? ¿Sí? O sea, estoy en un nodo hoja y obviamente eso significaría que he llegado a- al nodo que quiero actualizar. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí sería la parte lógica, bueno, de análisis. Vamos a proceder a la implementación. Ya, entonces vamos a pasar a la parte de implementación. ¿Ya? Para la parte de implementación, lo que nosotros vamos a hacer es, bueno, vamos a hacer algo parecido, ¿no? A lo que hemos hecho en la anterior clase. En la anterior clase habíamos hecho este código para inicializar el árbol, el segment tree, y también para hacer consultas, ¿ya? Pero ahora, a modo de practicar, y esto siempre, bueno, recomiendo a los que están empezando con esto, no se limiten a implementar solo una vez, ¿ya? Vamos a implementarlo de nuevo, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es hacer la lectura de datos y la inicialización del árbol, voy a codificar de nuevo, entonces me voy a crear otro archivito, ¿ya? Entonces, este archivo es el que vamos a utilizar para hacer ahora las consultas, pero también las actualizaciones. Ya, volvamos a codificar entonces. Y a diferencia de antes, voy a hacer un poco más en el código. Cuando hagamos esta nueva implementación, lo que me gustaría
tal vez enseñarles o compartirles esta vez sería una manera un tanto diferente eh, de implementar esto. Esto es main, ya. Entonces, nosotros decíamos que teníamos dos cosas, ¿no? Algo para almacenar nuestro árbol, ¿sí? Que es el array T, y usualmente una matriz de datos, ¿no? Bueno, una matriz, perdón, un array de datos. En este array vamos a leer las cosas y demás, y estamos haciendo algo parecido a lo que hemos hecho acá, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, esta era la función de inicialización, ¿no? El caso básico era en las hojas, y después íbamos, ¿no? Inicializar el subárbol izquierdo, inicializar el subárbol derecho, y luego uníamos la información. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer algo parecido, sí, así el mismo código, la única diferencia va a ser la manera en que lo vamos a programar, ¿ya? Esto de acá es algo más que todo opcional, ¿sí? Y vamos a, bueno, lo que quiero enseñarles es programarlo, algo para que sea un poquito más rápido, no es solo eso. Entonces, vamos a ir con el caso básico, si L es igual a R, esto no va a cambiar, el árbol en la posición del nudo, estamos haciendo va a ser A en la posición L o en la R, ¿no? Hemos visto que ambos valores son iguales y es lo mismo que estamos haciendo acá, si ese es el caso básico. Pero si no, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Entonces declaramos una variable m, ¿no? Nosotros, ¿no? Yo voy a declararme una variable, ¿ya? Mm, Vamos a decirla, no sé, A, mayúscula si prefieren. ¿Y para qué? Para lo siguiente. Yo quiero evitarme algunas multiplicaciones. Por ejemplo, fíjense, el factor n por 2 y aquí el factor n por 2 se repite, ¿no? N por 2 n por 2. Entonces, quiero evitarme esas cuatro multiplicaciones, entonces voy a decir que a es igual a n por 2. Recuerden que esto es un desplazamiento de bits, así que es más rápido, ¿no? Y con eso ya sería un poco más fácil, ¿no? ¿Qué más? El medio, yo sé que es la suma dividido entre 2, ¿no? L más R, pero también podría ser un desplazamiento de bits, ¿no? Eso es equivalente a una división entera entre 2, eso sabemos, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, estoy cambiando un poquito esto de las divisiones y las multiplicaciones para hacerlo con operadores de bits, que es más rápido. Entonces, de esa manera, lo que yo voy a tener es lo mismo, ¿no? Solo que ahora esto va a ser A, esto tendría que ir de L hasta M para el subárbol izquierdo, ¿ya? Y ahora aquí, ¿cómo le puedo sumar uno? Yo sé que A siempre es un número par, ¿no? Que es de multiplicar por 2. Por tanto, su último bit siempre es 0. Entonces, una manera más rápida sería hacer eso, ¿no? A nivel de bit. Entonces, le hacemos un OR con el bit 1, entonces es como sumarle 1. De esa manera, esto quedaría con m más 1. Con m no podemos hacer lo mismo, ¿no? Porque no tenemos la seguridad de que es par. Entonces, sí o sí vamos. Y con r. Ya está. ¿Qué más? Tenemos que unir la información. Entonces, esto va a ser igual a t de a multiplicado con t a en 1. De esta manera nuestro código está más corto y también más eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la idea de hacer una inicialización. Y nos damos cuenta que la lógica es la misma, pero nuestro código incluso está un poco más legible, ¿sí? Más cortito. Ya, continuemos. Vamos a volver a implementar lo que es esto, las variables IJ, y necesito una consulta, ¿no? Query. Y va a ser lo mismo que habíamos hecho antes. Repito, estamos repasando. Es muy importante que repasen siempre. Ya no tienen que quedarse ahí nomás. Ya tengo mi consulta y demás. Ahora, caso básico, ¿no? Habíamos dicho si es que estoy en rango. ¿Ya? Entonces, si es que mi nudo I y mi nudo J están ¿en rango de qué? Bueno, en todo caso, mi L y mi R. Mi L y mi R están en rango. Significa que esto tiene que ser menor o igual. Y de este lado eso tiene que ser menor o igual. Repito, LR tiene que estar dentro de mi consulta. Y esto con un A, ¿no? Así se pueden acordar mnemotécnicamente. Y a ver, si vemos aquí, es lo mismo, ¿no?
Entonces, de esa manera yo sé que estoy dentro del rango. Si es así, voy a retornar la información de mi árbol, ya resumida, pero si no, tengo que hacer cosas. Y yo me voy a copiar estas dos líneas para declararme las variables. Y lo mismo, ¿no? Tengo un A, que va a ser el doble de n, el punto medio, y acá voy a hacer lo que hemos hecho antes, ¿no? Como sé que tengo que ir por el subárbol izquierdo, si es que mi valor de, ¿cómo se puede decir esto? De mi variable, bueno, de IJ, que es mi rango, ¿ya? Tengo que saber si está a la izquierda o a la derecha, ¿no? Entonces tengo que compararlo con M. Entonces, si J es menor o igual que M, o sea, mi consulta va a estar al lado izquierdo, ¿no? Entonces digo retornar la consulta con A, que es el izquierdo, ¿sí? Con L y M. Si no, tengo que preguntar si estoy por la derecha, ¿no? ¿Y cómo sé que estoy por la derecha? Si es que mi I es mayor que M, ¿sí? Recuerden, eso ya lo hemos visto. Si alguno tal vez no lo está recordando, acá, ¿no? Cuando hemos hecho las actualizaciones. Está por la izquierda, por la derecha, J menor o igual a M o I mayor o igual que M. Y si no, está por ambos, ¿ya? Entonces, esto ya es lo mismo que hemos hecho, solo que ahora lo estamos haciendo de manera a nivel de bits, para empezar, y más eficiente. Esto con R. Y si no, bueno, pues tengo que hacer la consulta, ¿no? A ambos lados y unir esa información. Esto ya hemos visto. Retornar multiplicado, o sea, la consulta por la izquierda multiplicado con la consulta de la derecha. Listo. Repito nuevamente, este código me está quedando un poco más corto. Fíjense, vamos a comparar. Ay, este de acá, este de acá. A ver, este era una consulta, ¿no? Hay un por dos y demás. Y aquí ya lo hemos resumido, más cortito. Ya está. Para verificar que todo esté bien, ya, entonces, ya en la parte del main como tal, no va a haber mucha diferencia. Este es el código antiguo, podemos copiarlo, ya que es el mismo, solo hasta el init y después hasta mostrar los datos del árbol, ¿sí? Entonces, tengo n, le voy a leer n en elementos, voy a inicializar el segment tree, tendría que mostrarme lo mismo que hemos hecho en la anterior clase. De acuerdo, entonces ahora vamos a ir para esta parte, ya, entonces, ¿qué más? Segment tree, query break, que es lo que estamos haciendo hoy día. Vamos a verificar y si hay unos pequeños errores. Dice en la línea 40. Vamos a ver. ¿Qué he hecho? Oh, he puesto un N. Eso. Ok. Ok. Entonces, X vamos a darle el archivo de texto. Y ahí está, ¿no? 24 y demás. Esos son los valores que habíamos visto nosotros, ¿no? Incluso aquí en clase habíamos predicho esos valores, ¿no? Esta es la posición 1. A ver, esto es menos 24, 6 y demás. Entonces, aquí tendría que estar. A ver. Menos 24, 6, 4, 1, 4. Sí, es exactamente el mismo resultado. Entonces, hemos vuelto a hacer nuestra función de consultas, ¿eh? Ahora, ¿cómo vamos a agregarle a esto nuestra función de actualizaciones? ¿Sí? Que es lo que estamos haciendo hoy día en la clase. Entonces, vamos a hacer algo muy parecido. Y es más, cuando estén programando, incluso se van a dar cuenta que es casi hacer control C, control V. ¿Ya? Acá hemos dicho que I, o sea, según nuestro análisis en esta parte de acá, para la consulta, la variable I es la que vamos a utilizar como la variable que va a tener la posición del elemento que queremos actualizar. Entonces, si es así, vamos a nosotros hacer una función recursiva que me haga eso. Entonces, ¿cuál va a ser el caso básico? El caso básico va a ser si es que mi L es igual a R, ¿no? He llegado a una hoja. Entonces, esto de acá, o sea, ¿qué significa?
estoy en un nodo hoja y tengo que actualizar la información, ¿ya? Entonces, ¿con qué valor voy a actualizar la información? Ya, o sea, podría decir que J va a almacenar eso, ¿sí? Entonces, lo anotaremos y va a determinar. Entonces, I es la posición a actualizar y J que sea el valor a actualizar. ¿Les parece? Entonces, con ese valor tengo que actualizar mi árbol. ¿Ya? Lo que puedo hacer entonces son dos cosas. A ver, estamos. Esto es query, sí. Bueno, y antes de query vamos a llamarla, ¿no? Update. ¿Ya? No voy a retornar nada, porque solo tendría que actualizar, ¿ya? Que sea de tipo void. Ya, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a primero actualizar el array de datos, ¿ya? Porque supuestamente ha cambiado. ¿Y esto por qué les digo? O sea, ahorita teóricamente alguno me diría, pero solo tienes que actualizar el árbol. Sí, pero créanme que he pasado en algunos ejercicios que me había olvidado yo actualizar mi array de lectura y yo suponía que ahí también estaba actualizados los datos. Entonces, una buena práctica es eh, actualizar el array donde están los datos y aparte también actualizar el árbol. Bien, este es como hacer un init, ¿no? Entonces, eh, esto va a ser igual a J, ¿no? O sea, actualizo tanto el árbol como eh, el array de datos, ¿ya? Si no, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Otra vez, calculo un punto medio, calculo un A, esto se repite, por eso lo he copiado. Pero ahora sí, como yo sé que estoy en el subárbol izquierdo y derecho, también aquí ya tenemos eso, ¿no? ¿Cuál va a ser la única diferencia? Que aquí ya no voy a tener un if, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no voy a utilizar la variable j, ¿sí? Voy a utilizar i. Y como ya solo tengo dos opciones, o sea, si i no es menor o igual que m, es obvio que es mayor, ¿verdad? Entonces, esta condición está por demás. Si está por demás, la puedo quitar. Y sí tiene sentido, ¿no? Porque al hacer actualización, o actualizo el subárbol izquierdo o actualizo el subárbol derecho. No hay de otra, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Vamos a cambiar de nombre a estas dos. Vamos a colocar el update. Y lo mismo, ¿no? Si es menor o igual que m, actualizo el subárbol izquierdo y si no, actualizo el subárbol derecho. Ya está. ¿Qué más tendría que hacer? Si es que he actualizado ya el árbol izquierdo o el derecho, estoy seguro que uno de ellos ha cambiado. Entonces, lo que yo voy a hacer es actualizar la información. ¿Sí? O sea, no me interesa cuál ha cambiado, pero sé que uno ha cambiado, o el izquierdo o el derecho. Entonces, el producto como tal lo actualizo con esta línea. ¿Se entiende? ¿Y esto a cuántos nudos va a afectar? A una cantidad logarítmica. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer entonces? Vamos a modificar nuestro archivo de consultas. Bueno, o sea, nuestras consultas como tal. ¿Ya? Aquí en este in teníamos, ¿no? Esto es era simplemente para crear y para las consultas directas. Pero ahora vamos a crear un nuevo archivo, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es modificar las consultas, ¿ya? Cada vez que yo encuentre una letra Q, va a ser de consulta, ¿ya? Entonces, eso no hay ningún problema. Pero ahora, cada vez que encuentre una letra U, va a ser de actualización. El primer valor va a ser la posición donde quiero actualizar, ¿ya? En este caso, estas consultas como tal, 1, 3, 3, 5 y demás, aquí al inicio habíamos visto que están hechas en base a la posición, ¿no? Que empieza en 1. Por tanto, si yo, en este ejemplo que yo he planteado acá abajo, estoy modificando el tercer elemento, bueno, pues voy a decir la posición 3. ¿Cuál es el nuevo valor? Quiero que sea un 2, ¿ya? Y después de eso voy a ver otra vez las cuatro consultas que ya habíamos visto y quiero ver qué es lo que ha pasado, ¿no? A cuáles debería haber afectado y a cuáles no. Entonces, ¿cuántas son en total? 9, ¿ya? Entonces, con esas modificaciones vamos a empezar a probar. Ya, con este archivo in2, entonces vamos a hacer eso. Voy a modificar mi información y demás.
Entonces ya tengo mis updates y demás. Voy a modificar esto. Obviamente el primer parámetro es n, ¿sí? La cantidad de elementos. Luego voy a leer esos n elementos. Y eso está aquí, ¿no? Tengo 8, voy a leer 8 elementos. Pero luego tengo 9 consultas, aparentemente. Entonces, y cada consulta tiene 3 elementos ahora. Ya, esto está acá. Inicializo mi árbol, muy bien. Muestro el árbol y demás. Ahora tendría que leer la cantidad de consultas, ¿no? Entonces me voy a copiar de acá, de esta pequeña parte, y voy a copiarme esto, ¿ya? Que era lo que hacíamos antes. Leo consultas, pero ahora ya no tengo que leer 2 elementos, ¿no? Tengo que leer 3. Y uno de esos va a ser una cadena, ¿ya? Entonces vamos a llamarlo opción y tengo que declararlo, ¿no? Opción que sea un array, ¿ya? De 2 elementos. Y esto es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando ustedes leen una cadena, digamos, aquí es de un carácter, pero saben que cuando almacenamos en arrays de caracteres, el lenguaje C, C++ y varios le agregan un delimitador, ¿no? O sea, al final. Es como que después del último carácter leído siempre le agregan el carácter nulo, ¿sí? El cero. Entonces hay que reservar espacios de memoria para ese carácter, ¿ya? Si no, no va a funcionar. Entonces por eso le estoy poniendo 2, ¿sí? Porque siempre voy a leer una letra. Leo la letra y aquí tendría que preguntar, ¿no? Si es que la opción, ¿sí? O la primera letra es igual a una consulta, yo voy a hacer lo que ya sabíamos, ¿no? Lo que hemos hecho en la anterior clase. Básicamente, convertir los límites de la consulta a algo que esté en el rango de, que empiece en cero en todo caso. Imprimo la consulta, pero si no, ahora sí aquí empieza lo interesante. Tengo que invocar ¿a qué? A una consulta, ¿no? Entonces, el primer elemento hemos dicho que es la posición y el segundo el valor. Entonces, eso no se va a modificar, ¿sí? Lo único que se va a llamar es la función a la que yo voy a llamar. Y yo voy a mandar a la función actualizar. ¿Con quién? Lo mismo. El primer nodo de arriba, este de acá, es el 1. ¿Con qué rango? De 0 a 7. O a n-1, ¿no? ¿Sí? Entonces, de 0 a n-1. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, recuerden, para una actualización, esto está significando la posición y esto es valor. Entonces, estamos bien, ¿sí? Con eso. Ya, ¿qué más? No, creo que eso sería. Ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para entender un poco mejor qué es lo que está pasando, yo voy a imprimir esto, pero después de que hago un update. Ya, quiero ver cómo ha cambiado la información en el árbol. ¿Ya? ¿Y qué es lo que yo debería esperar al hacer coser este código? Si me fijo, yo más antes, o en la clase anterior hemos hecho esto, ¿no? Hemos hecho una prueba de escritorio para ver qué información había. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es, voy a copiar de nuevo este array que hemos hecho, pero lo que yo voy a resaltar ahora es simplemente qué elementos han cambiado, ¿no? Y fíjense, ¿qué elementos deberían haber cambiado? ¿Qué nudos han sido modificados? Este, ¿no? Incluyendo estos 4 nudos. Entonces, si yo analizo esa información, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? Voy a poner acá. Ya. Entonces, por ejemplo, el nudo 10 dice, va a cambiar este. Luego el nudo 5, este. He borrado uno, control Z. A ver, eso. El nudo 5 después, el nudo 2 y el nudo 1. ¿Qué valores vamos a tener? En el nudo 10 va a estar el 2. En el nudo número 5 va a estar el -2. ¿No? Y en el nudo, bueno, en el nudo 2 va a estar -12. Y en el nudo 1 va a estar -48. Estas tendrían que ser las modificaciones que yo espero. Lo demás debería mantenerse idéntico, ¿no? Entonces, vamos a probar nuestro código. Es el control S para guardar. Vengo acá.
Y voy a hacer, vamos a compilar, no hay errores, y ahora le vamos a dar el in2. Quiero ver qué ha pasado. A ver, la primera vez, aquí está, 24, este es el primer árbol, ¿no? Sin actualizar, vamos a ver si es igual al anterior. 24, sí, eso ya hemos verificado. Las consultas, 6 menos 2 y demás, eso es de este lado, ¿no? Al inicio hemos visto, ¿está? Acá, 6 2 menos 24 y 2. Esto de acá, ¿no? Negativo 2 y 1. Ahora, teóricamente eso debería haber modificado, ¿no? Y vamos a ver, aparentemente es lo mismo, ¿no? Aquí ha modificado 1, ¿ya? Está modificando, si nos damos cuenta de eso de acá, pero no está modificando arriba, ¿no? Debería haber modificado los nodos que habíamos dicho. Algo no estamos haciendo bien. Vamos a revisarlo. Eso es bueno, sí. Está bien que a veces no nos salga y demás, pero hay que ver qué está pasando. Ya. Ah, ya. Entonces, como íbamos diciendo, esta parte nos hemos olvidado, ¿no? Está haciendo un return y no está ejecutando esta línea. Sí, cuando estamos haciendo the void, tendría sentido que retorne. ¿Sí? Entonces actualizamos uno u otro, pero después sí o sí reunimos la información. Ese es el error. ¿Ya? Entonces vamos a volver aquí, a compilar. Compilamos, ejecutamos con el 2 y ahora ha cambiado. ¿Ya? Ahora, esto del signo, a ver, tal vez nos hemos puesto mal. Ah, ya. Si se dan cuenta, algo que no estamos haciendo es actualizar la posición. ¿Ya? Fíjense, eh, el que ha cambiado no es este valor, ¿no? No es el tercero, está cambiando el cuarto valor. Ah, ¿y eso por qué es? Porque al momento de aquí hacer el update y demás, no hemos considerado de que la posición, ¿ya? Tiene que disminuirse en uno, ¿no? Porque la consulta está en base, pues asume que los números están empezando a enumerarse desde la posición uno, ¿no? Pero como nosotros internamente estamos utilizando la posición cero, entonces este menos menos debería corregir el problema. ¿Ya? Entonces, esto cancel, vamos a ir acá, volvemos a compilar, volvemos a ejecutar y aquí está. ¿Sí? Vamos a comparar así con lo que nosotros queríamos que resulte. Aquí hemos anotado qué valores deberían haber cambiado y vamos a comparar. A ver, ah, esto lo voy a llevar más abajo. Ahí está. Menos 48, menos 12, 4, 6, menos 2, 4, 1, 2, 3, 3, el 2 que ha cambiado y demás. A ver, esto es acabado. Y 2, 2, sí, lo demás está igualito. Entonces se entiende. Y esta es la manera en la que nosotros podemos realizar actualizaciones. Ahora, vamos a ver cómo habrían cambiado las consultas, ¿no? Porque las consultas me están diciendo algunos rangos, ¿no? Que yo tengo que hacer. Entonces, voy a copiarme estas consultas de acá arriba, ¿sí? Que son los rangos en los que yo quiero averiguar las cosas. Vamos a ver acá, control V. Y dice, primero necesito de 1 a 3, ¿sí? Entonces, si yo necesito hacer de 1 a 3 y demás, voy a tomar en cuenta esos elementos. A ver, dice desde acá hasta acá, ¿no? 2 por 3 es 6 por 2 es 12. De 3 a 5, de aquí hasta aquí. Y eso es 2 por 2, 4 por menos 1 es menos 4. De 1 a 6, que sería todo el rango desde aquí hasta 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí. Eso sería 8 por 6, 48 menos 48, ¿no? Y de 5 a 5 sería este elemento, ¿no? Este único elemento. Entonces sería 2 simplemente. Y si eso lo comparamos con esto es 12 menos 4 menos 42. ¿Sí? De esa manera funcionan las actualizaciones de un elemento en un segment tree. Espero esté entendido.
Ya, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya que hemos aprendido cómo utilizar las consultas y demás, ahora lo que nos corresponde es ver aplicaciones, ¿sí? Y demás. Entonces, vamos a copiar el enunciado de arriba, ¿ya? Solo que vamos a modificarlo un poco. O sea, vamos a decir lo mismo de las consultas en rango, etcétera. Esto vamos a hacer ahí. Y vamos a modificar algunas cosas. Ahí, ya. A ver, SAS, control C. Y bueno, lo que quiero ir es esto. O sea, ahorita con este ejercicio sencillo lo que hemos hecho es hallar el producto, ¿no? Ahora, ¿qué tal si es que en lugar del producto yo quisiera hacer otras cosas? O sea, ¿creen que podría calcular más cosas? Y la respuesta es sí. ¿Y a qué me refiero con calcular más cosas? Porque, bueno, a lo que me refiero es que podemos nosotros, aparte de calcular solo productos, podríamos calcular sumas, eh, no sé, mínimos común múltiplo, etcétera, ¿ya? Entonces ahí vamos a hacer eso. Entonces yo quisiera encontrar tal vez, ¿ya? El producto, podría calcular la suma, también podría calcular el mínimo, también podría calcular el máximo y también podría calcular, no sé, el, el GCD, ¿ya? O lo que vamos a anotarlo por su nombre, ¿ya? El máximo común divisor, ¿no? Esto ya, divisor de todos los números en el rango, ¿sí? Y arriba nos vamos a copiar lo de las consultas y demás. Así. eh, a ver, control C, solo que ahora, ay, pucha, ya había copiado. Control B. Ay, no, no, todo esto. Ah, si no lo copiamos de nuevo. La flojera. Ya. Ah, por ejemplo, habíamos dicho que tenemos 8 números, ¿no? Y la cantidad de los números van a ser, por ejemplo, era el 2, el 3, el 1, el -1. Ya pongamos algunos valores más interesantes. El 2, el 4, el 6 y no sé, el 10, para que salga eso, ya. Y las consultas que sean, a ver, eh, vamos a colocarle 3, 7. Ya, y lo mismo que hace rato. Si yo tengo una letra Q que va a ser de consulta, por ejemplo, entre el 5 y el 8, donde todos son pares, el máximo común divisor debería resultar en 2, ¿no? ¿Qué más? A ver, una consulta en el rango de 1 a 3, estos valores de acá, para testear sus máximos. ¿Y qué más le ponemos? Una consulta de todo el rango. ¿Ya está? Vamos a hacer una actualización. Vamos a cambiar a ver, este numerito de acá, lo que es la posición 7, y le vamos a poner un 1 para ver cómo modifica, ¿ya? Y una vez que tengamos todo eso, vamos a repetir nuestras consultas, ¿ya? Y vamos a ver esto acá. Y a ver, esa es una consulta. ¿Ya? Entonces tengo 7 consultas. ¿Cuáles son las respuestas que yo espero? ¿Ya? Y antes de eso incluso, ¿qué es lo que yo tengo que definir? Tengo que definir si es que estas cosas que se me pide, ya, esto es importante, producto, suma,
mínimo, máximo y máximo común divisor. ¿Cómo tienen que ser estas operaciones? Recuerden, y esto es muy importante, ¿ya? ¿Cuál es la condición para implementar un segment tree? ¿Cómo tiene que ser la operación? Asociativo. Si es que es asociativo, podemos hacer. Entonces, ahora aquí viene la pregunta. Estos datos que yo quiero calcular, tanto el producto, la suma, el mínimo, el máximo y el otro que es el GCD, ¿serán asociativos? O sea, cumplirán con la asociatividad de que A operado con un elemento B operado, un operador, ¿no? O sea, si hago esto es equivalente a que yo haga A operado con B operado con el C, pero de esta manera, ¿qué? O sea, ¿hay asociatividad? A ver, ¿en el producto es asociativo? Sí. ¿La suma es asociativa? Claro, no importa cómo lo asocies, se puede. ¿El mínimo es asociativo? Claro, o sea, no importa si calculo el mínimo de estos dos y luego lo junto con el tercero, o calculo el mínimo del segundo y el tercero y después con el primero. Lo mismo ocurre con el máximo. Ahora, ¿el máximo común divisor será asociativo? Sí, ¿sí? Es asociativo porque no importa el orden en que lo hagas, que el resultado de todo también es el mismo. ¿Sí? Entonces, para aclarar tal vez, o sea, alguien me dirá, entonces, ¿todas las operaciones son asociativas? No. Por ejemplo, una operación que no es asociativa sería la resta, ¿sí? La resta no, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo hago aquí una resta y luego aquí hago una resta, estos paréntesis pueden hacer cambiar el signo, ¿sí? Entonces, al cambiar el signo, el resultado cambia. Y no es lo mismo restar A con B y después restarlo de C que hacer A y restarlo de la resta de B y C. ¿De acuerdo? Entonces, operaciones como la resta y algunas otras no se puede. ¿Sí? Aquí, para este caso, casualmente he dado puro operaciones que son de tipo asociativo. Entonces, sí se puede. ¿Ya? Ahora, alguien me puede decir lo siguiente, ¿no? Entonces, si vas a calcular cuántas cosas, uno, dos, tres, cuatro, cinco propiedades de cada rango, necesitaríamos crear cinco segmentrices. O sea, les explico. O sea, un segment tree para el producto, un segment tree para la suma, un segment tree para el mínimo y demás, y así. Sí, es una opción válida, pero si se dan cuenta en el código, eso nos afectaría bastante, ¿no? Porque tendríamos que actualizar la suma, que actualizar esto, y hay varios lugares donde tenemos que actualizar. ¿Sí? Si se fijan, por ejemplo, a ver, vamos a revisar el código. Ya, entonces en esta parte si nos damos cuenta en qué lugares estamos uniendo información. Al momento de hacer la creación del segment tree, aquí estamos uniendo información, pero aquí hay un producto. ¿Qué tendríamos que hacer teóricamente? Copiar esta línea con una suma, copiar esta línea con un mínimo, copiar esta línea con un máximo. Después tendríamos que ir ¿dónde? Acá y retornar, pero ya estoy retornando el producto. Entonces, pero antes debería haber calculado la suma, debería haber calculado el mínimo, el máximo. O sea, se complica, ¿verdad? O sea, tener varios segmentrices no necesariamente es lo más óptimo. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Podemos crearnos un segment tree que tenga todas las opciones a la vez. ¿Ya? Entonces, este va a ser el siguiente nivel de segment tree. Entonces, esto ya es un poco más cuestión de implementación, ¿no? Ya no tengo que hacer mucho en la pizarra acá porque ya hemos visto cómo funciona, ya hemos visto cómo se hace una actualización, una consulta y demás. Entonces, ahora es un poco más a nivel de programación, de implementación. ¿De acuerdo? Entonces, al ser así, lo que podemos hacer es, bueno, vamos a crearnos un nuevo archivo. ¿Ya? Entonces, y ahí vamos a programar todo lo necesario. Ya, entonces en este archivo, que se llama segmentry, nudo update y demás, pero es nudo, ¿sí? ¿Y por qué nudo? Porque yo voy a copiar todo lo que hemos hecho antes. Nos damos cuenta que el código que hemos hecho va a funcionar, pero lo que ahora quiero es obtener más propiedades. ¿Ya? Entonces voy a empezar definiendo una estructura, ¿ya? Se va a llamar nodo, nudo, no sé, depende cómo lo llamen. Ya vamos a llamarlo nodo en español. Y aquí adentro vamos a guardar las cosas que quiero calcular. En este caso necesito la suma, necesito un mínimo
máximo, ¿qué más me piden? Producto, suma, mínimo, máximo y el máximo común divisor. Entonces, aquí que hay un producto y ¿qué más podríamos calcular? Hemos dicho GCD, ¿no? El máximo común divisor. Ya está. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregarle ciertas cosas. Por ejemplo, cuando yo esté en un nudo hoja, acá, al hacer una inicialización, yo estoy en un nudo de abajo, ¿sí? En un nudo hoja. ¿Qué es lo que hago? Originalmente, lo que yo hacía cuando hago este init y demás es copiar la información, ¿no? Digo, el nudo era igual a ese numerito, nada más, porque en el ejercicio anterior ese era el producto. Pero ahora, en vez de almacenar un número entero en el árbol, vamos a almacenar este nudo, este nodo. Entonces, lo que podría yo hacer es ponerle una función constructora, ¿no? Que reciba algún valor, ¿sí? El valor del nudo hoja. Entonces, al recibir el valor del nudo hoja, yo tendría que decir lo siguiente, ¿no? El producto de un solo elemento sigue siendo el mismo elemento. La suma de un solo elemento, pues es el mismo elemento. ¿Qué más? El mínimo ya de un elemento, pues es el mismo elemento. El máximo de un elemento es el mismo elemento, ¿no? ¿Qué más? El MCD, ¿sí? De un elemento, ¿cuánto es? Pues es el mismo elemento, ¿no? El máximo común divisor de un número es el mismo número. Ya está. Entonces, esta función iría acá, ¿ya? Cuando yo haga un init, ¿ya? Pero el tipo de datos del árbol también va a cambiar, ¿no? Ya no va a ser un árbol de enteros, va a ser un árbol de nodos, ¿sí? Entonces, cuando yo quiera inicializar, lo único que yo tendría que hacer es utilizar mi función constructora, ¿no? Ahora, esto podríamos dejarlo como función constructora o simplemente como una función externa. No hay ningún problema. Al ser una estructura, todos ¿cómo les digo? Todos sus campos son públicos por defecto, ¿no? Esto lo sabemos por el propio lenguaje de programación. Entonces, podría ser una función constructora o simplemente una función que me diga init, ¿sí? Ya, pero ¿qué tendría que inicializar? Un nudo, ¿sí? O las propiedades del nudo. Esto es aquí abajo. Ya, a ver, así. Entonces, al árbol como tal, si tengo un método init, le voy a mandar un parámetro y va a inicializar todos los atributos en ese valor. Entonces podría decirle punto init y le doy el valor. ¿De acuerdo? Entonces, internamente en el nudo, pero en la posición n, va a inicializar todos sus campos con esta función. ¿Qué más necesito? Esto no va a cambiar, ¿no? Voy a seguir calculando un número para irme a su árbol izquierdo o al derecho. También el medio va a ser lo mismo. Esto de acá va a cambiar. ¿Qué hacíamos en la línea 26? Lo que hacíamos era unir información, ¿sí? De los nudos. Entonces, ahora yo me voy a crear una función, ¿sí? Que me permita unir, ¿ya? Entonces, para unir cosas, cuando yo voy a unir la información, ¿ya? De dos nudos y demás, entonces, lo que podría hacer es, eh, tengo dos opciones, o hacer que mi nudo actual tenga esa información, o crearme un nuevo, ¿sí? Un nuevo, ¿cómo se puede decir esto? Un nuevo nudo. Entonces, vamos a optar por lo segundo, un nuevo nodo, y voy a llamarle unir, o si prefieren, merge, que es algo que en inglés utilizamos bastante, y lo que yo voy a recibir son dos nudos, ¿sí? O dos nodos, nodo A, nodo B. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero unir la información, ¿ya? ¿Cómo voy a unir la información? Entonces, primero necesito crearme un nodo resultado, ¿no? Resultado, punto, suma. ¿A qué va a ser igual la suma? Pues a la suma de los campos suma, ¿no? Las sumas con las sumas, no hay problema. Y a esto podemos irlo modificando. Por ejemplo, cuando yo quiera calcular el producto, va a ser el producto.
Cuando yo quiera calcular el mínimo, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues tengo que invocar a mi función mínimo, ¿no? El mínimo de todo el árbol va a ser el mínimo del izquierdo y del subárbol izquierdo y el mínimo del subárbol derecho. Si yo ahora quisiera calcular el máximo, pues es mx y en lugar del mínimo, yo aquí diría máximo, ¿no? ¿Qué más? Hay un campo, ¿no? Que es el GCD o el máximo, o el MCD, perdón, el máximo común divisor. Y ahora, en el lenguaje de C++, en el compilador GNU, tenemos por defecto, ¿no? Esta funcióncita, que ya me calcula. Entonces, para no estar batallando. Obviamente, si están en lenguajes como Java o otros, hay que definirla, ¿no? Manualmente, pero en C++ tenemos esta ventaja. ¿Qué más? En su campo MCD y B en su campo MCD. ¿Sí? Ya está. Con esto, cada vez que yo reciba dos nudos, voy a unir todos, cada uno de sus campos y podría retornar mi nudo resultado. ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, pues yo puedo decir, en lugar de producto, lo único que le digo es unir el nudo de su árbol derecho con el nudo de su árbol izquierdo. ¿Nos damos cuenta? Ya está. ¿Qué más? A ver, las consultas. Ya no voy a retornar un entero, ¿no? Ahora voy a retornar un nodo. De manera que esto se sigue cumpliendo, no hay ningún problema. Esto no va a cambiar porque sigo necesitando ir al subárbol izquierdo o al derecho. La query tampoco aquí va a cambiar porque voy a retornar un nodo. Esto tampoco va a cambiar. Aquí es donde va a cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer es decir lo siguiente, si es que bueno, voy a unir la información y necesito unir esa información, ¿no? Entonces podría hacer un merge de lo que ha resultado por la izquierda y lo que ha resultado por la derecha, y eso podría retornar. ¿Ya está? ¿Qué más? Mm, para hacer la actualización. Ah, voy a actualizar mi array de datos, pero acá voy a decirle init, ¿no? ¿Cómo se llamaba mi función para inicializar? Init, ¿sí? Init con el valor de home. De esa manera se actualiza todo. Ahora acá mm, o actualizo el izquierdo o actualizo el derecho. Y aquí en lugar de producto voy a decirle unir. Y la unión se va a actualizar en el otro, ¿no? En el nudo padre. Ya estamos hasta ahí. ¿Qué más? Esto no va a cambiar, pero lo que sí va a cambiar es cuando yo muestre la información del árbol. ¿Sí? Entonces, la primera vez, o sea, yo voy a calcular, bueno, yo voy a mostrar la suma ya en cada uno de los nudos. Luego, ¿qué podría mostrar? Podría mostrar tal vez productos. En este caso sería suma. Luego tendría que mostrar el producto, ¿sí? Y demás. Veremos esos dos, ¿no? Si esos dos están funcionando, voy a asumir que los demás también están funcionando. Luego va a leer las consultas y demás. Entonces, toda esta parte de las consultas, por ahora lo dejaremos. Solo examinaremos si es que de verdad está creando el árbol, ¿ya? Porque es lo que hago, ¿no? Leo en elementos, creo el árbol y luego voy a ver el contenido. ¿De acuerdo? Entonces, para no estar batallando con que estos valores están cambiando y demás, ¿qué les parece si, bueno, lo vamos a mover a como estaba antes, estos valores, 2, 3, 1 y -1, y luego a lo que estábamos pensando? A ver, entonces voy a crearme una nueva, ¿cómo sería esto? Tendría que crear un nuevo documento de texto, ¿no? Para modificar las entradas. A ver, ¿con qué valores? Con estos valores de acá. Entonces, vamos a hacer eso. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es copiar esta consulta, ¿no?
2, 3, 1 menos 1, este hemos cambiado. 4, 6, 10. Tengo 7 de estas, la consulta es de 5 a 8, luego de 1 a 3, luego de todo el rango, luego viene una actualización que es la posición 7, que cambiará el valor de 1, y voy a repetir mis otras queries para ver en qué ha modificado todo el árbol, ¿no? Ya está, eso sería el 3. Ya, entonces leo los valores y deberíamos obtener algo. Ya, entonces, si nosotros vamos a construir un árbol, un segmento pequeño esto, yo voy a tratar de, a lo rápida, copiarme estos valores, ¿ya? Voy a decir, si tenía 2, 3, 1, menos 1, luego tenía 2, 4, 6, 10. Voy a reconstruir el árbol de la suma, ¿está bien? Entonces, ¿cómo sería el árbol de la suma? Sería 2 por 3, pero más, ¿no? Sería 5 aquí arriba, 1 y menos 1 sería menos 1, 2 por 4 sería 8, esto sería, ay, no es producto, es una suma, creo que mucho producto hemos hecho, ya me acostumbré. Ya, perdón, otra vez, 2 más 3, 5, esto sería 0, 2 más 4 es 6, 6 más 10 es 16, ¿no? Entonces, ahora, esto sube arriba, esto sería 5, 6 más 16 sería 22, y la suma tendría que ser 27, ¿no? Y esto, las posiciones, este sería el nudo 1, este el nudo 2, el nudo 3, este es el 4, el 5, el 6, el 7, después el 8, el 9, etcétera, ¿no? Entonces, este array es el que tendría yo que ver cuando muestre, ¿no? De la 1 hasta la 15. Entonces, vamos al código, está aquí, de la 1 hasta la 15 es correcto. Entonces, el de la suma, a ver, vamos a compilar. Date nudo, compilamos. GCD no está declarado. Hay una librería, si mal no recuerdo. Vamos acá. No sé si es algoritmo, que es la que tenemos que incluir para que esto esté disponible. Sí, ven, con algoritmo ya está disponible. Entonces, vamos a ejecutar. ¿Con qué archivo? Hemos dicho que el int3, ¿no? Porque ahí tiene esas consultas que habíamos visto. Entonces, este es el nudo. Ahí. Ah, ok. Aquí estamos, ¿no? Estamos viendo los primeros valores. Vamos acá, x.exe in 3. A ver, 27, 5, 22, 1, 2, 3, ¿no? Está bien, 27, vamos a comparar acá. 27, 5, 22, 5, 0, 6, 16, 2, 3, 1, menos 1, está bien. El de los productos, está bien. A ver, la productora de toditos, ¿cuánto sería? A ver, 2 por 3, 6, 6 por 6, 36, 36 por 8 tenemos que hacer, 36 por 8, 36, 72, 144, 288. Por 10, 2880. Con este negativo, menos 2880. ¿Está bien? Sí, entonces, nuestro segment tree está funcionando. Entonces, ahora vamos a ver si es que, cómo tratamos el tema de la actualización. ¿Ya? Como aquí lo hemos visto, cuando actualizamos y demás, hacemos el init con el nuevo valor y demás, pero siempre hacemos un merge, ¿no? Vamos a unir resultados, tanto de la izquierda como de la derecha. Y si es así, entonces esto debería funcionar normal. Voy a leer las Q consultas, actualizo el rango y demás. Si es que es de consulta, hago un update y luego muestro los elementos. Ahora, el elemento que estoy cambiando dice que es el 7 en la posición 7 un valor de 1. Entonces, yo acá voy a ver eso. La posición séptima sería por acá, ¿no? 2, 3, 4, 5, este valor. Ya no va a ser 6, ¿no? Ahora va a ser 1.
Con eso, ¿quién va a cambiar? Esta suma, por ejemplo, ya no va a ser 16, va a ser 11. Esto ya, de acá ya no va a ser 22, 6 más 11 es 17. Y 5 más 17 es 22. ¿Sí? Entonces, yo esperaría que mi árbol, en la suma, cambie esos valores. Vengo a mi código y voy a mostrar el campo suma, ¿sí? Para ver que está, si evidentemente está cambiando. Vamos a compilar. Esto es acá. Todo bien. Y ¿dónde estamos? Ya. 22, 5, 17. 22, 5, 17. 50611, 50611. Está actualizándose, ¿ya? Ahora, estas consultas y demás, ¿por qué me está saliendo el mismo número? Alguien me dirá. Ah, por lo siguiente, porque yo estoy mostrando la query, ¿no? Pero esta query, como tal, antes sí retornaba un número entero, pero ahora, ¿qué está retornando? Está retornando estamos query aquí, está retornando un nodo. Entonces, lo que yo necesitaría es mostrar todos los elementos, ¿no?, del nodo. Entonces, para no hacerme tanto problema, voy a crearme un nodo que va a ser el resultado. Antes de imprimir, voy a recibir la información, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con recibir la información? Pues esto de acá lo voy a mover, de X, control V, y aquí voy a ir desglosando. Esta es la suma, después el producto, ¿qué más? Res.el mínimo, res.el máximo, res.el máximo común divisor. Son 5 valores, ¿no? Entonces ya puedo tranquilamente hacer eso, ¿no? 5 valores. Y vamos a verificar, ¿no?, esas respuestas. Esto de acá ya no necesitamos, porque ya hemos visto que la actualización funciona. Y ahora sí, vayamos a verificar todo lo demás. No hay errores. Y aquí está la hora de la verdad, ¿no? Vamos a verificar. Acá. Entonces, dice, mi primera consulta es en el rango de 5 a 8. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Hasta el 8, ya, todo este segmento. Y de eso vamos a verificar sus propiedades, ¿no? Me dice, la suma es 22. A ver, 10, 4, 22, evidentemente. El producto, 480. A ver, 2 por 4, 8. 8 por 6, 48. 48 por 10, 480. Correcto. El mínimo es 2. Evidentemente, ¿no? El mínimo, o sea, aquí, el mínimo es 2. El máximo es 10. Es correcto. Y dice, el GCD, el máximo común divisor de toditos, es 2. Y evidentemente, ¿no? De todos los números que los dividen, el 2 es el máximo. La siguiente consulta es de 1 a 3, o sea, de los primeros 3 dígitos. 3 números, perdón, de 2, 3 y 1. La suma es 6, sí. El producto es 6, sí. Mínimo es 1, máximo es 3. El GCD es 1. ¿Ok? Siguiente rango, de todo el rango, dice, de 1 a 8. El producto ya hemos visto que es ¿qué es? 2880. La suma dice que es 27 y eso lo hemos corroborado, ¿no? Antes de la actualización es 27, es correcto. El mínimo es -1, correcto. El máximo es 10. El máximo común divisor es -1. Ahora, esto con negativos ya puede variar y evidentemente no, ¿no? O sea, el hecho de que un número sea negativo no significa que no sea divisor. Sí, también es válido. Entonces eso depende de cada problema, ¿no? Este es tal vez el único caso. ¿Qué más? Después de la actualización, hemos visto, ¿no? Este numerito de acá, o sea, la posición 7 es a 1, ¿no? Entonces, esto de acá va a variar, ¿no? Ya no va a ser el número 6. Hemos dicho que ahora va a ser 1. Con eso en mente, el primer rango, la suma dice que ahora es 17. A ver, 2 más 4 más 1 es 7 más 10, 17. El producto es 80. 2 por 4, 8. 8 por 1, 8. 8 por 10, 80, evidentemente. El mínimo es 1, sí. El máximo es 10, sí. El GCD es 1, correcto, porque todos son primos entre sí. Para el siguiente rango, que es el 2, 3, 1, no ha cambiado, ¿no?, la respuesta, porque no hemos modificado en ese rango.
Por tanto, fíjense que la respuesta se mantiene igual que antes. Y para todo el rango, la suma ahora es 22, y eso ya lo hemos demostrado aquí, que la suma es 22. El producto es menos 480. A ver, por 3 es 6, 6, 1, 1, 4 por 2 es 8, 8 por 6 es 48, por 10, 480 negativo. Evidentemente, el producto es ese. El mínimo es menos 1, correcto. No ha cambiado eso. El 10, el máximo, sigue siendo 10. Y el GC de toditos ahora dice que es 1. Entonces, otra vez, eso de los signos ya es un poco variable, ¿no? También es válido. Podríamos ponerlo en absoluto tal vez y demás, pero ya, esos son detallitos de signos que de acuerdo a cada problema ustedes lo van a ir resolviendo. Está bien, entonces, de esta manera que hemos hecho, hemos encontrado más de una propiedad usando el mismo código casi, ¿no? O sea, ¿cuánto ha variado? Fíjense, este código de acá tiene 99 líneas y el que hemos hecho hace rato tiene 78 líneas. ¿Qué es lo que hemos aumentado? Lo único que hemos aumentado es una lógica para inicializar un nodo y la otra lógica para unir, para que no estemos colocando esto a cada rato, ¿no? Es decir, aquí tendríamos que colocar eso, que la suma, que el producto, que el mínimo, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, con esto habríamos demostrado cómo utilizar un segmento y para hallar más de una propiedad. ¿Está bien? Espero que se haya entendido hasta esta parte. Y ahora entonces, como una aplicación interesante de esto, vamos a ver lo que es encontrar eh, el késimo elemento, ¿sí? El késimo elemento. Y me explico, ¿ya? Vamos a decir casi lo mismo que hace rato, ¿ya? Que tienen n números, Q consultas, etcétera. ¿Ya? O sea, vamos a hacer algo bastante parecido, pero bueno, la query es lo que va a cambiar, ¿ya? Se tienen n números, Q consultas, por cada consulta hay dos números que son el rango. Para cada rango, ya él dice, ¿no? Aquí vamos a empezar a modificar las cosas. Ya no quiero la suma y demás, ¿ya? Eh, aquí, hallar dos números, que haya tres números mejor. A ver, vamos a borrar esto. Eh, Tres números sobre que son el rango. Ya, esto de acá lo voy desde aquí, borraremos. ¿Ya? Hay tres números que sean, cuatro, o tres, ya, tres, tres, tres. No les complicaré la vida. A, B y K, ¿sí? Donde A, B es el rango, ¿de acuerdo? Y ya, por cada rango hallar el késimo eh, número, eh, no sé, el késimo número 5, ¿ya? El késimo número 5, el késimo número 5. Eso sería todo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a colocar 8 números y que sean los siguientes. El dos, aquí hay un 5, aquí hay otro 5, aquí hay un 3, aquí hay un 4, aquí hay un 5, aquí hay un 0, y aquí hay un 5, ¿ya? Entonces vamos a colocarle otra vez 7 consultas. La primera va a ser una query y digo, en el rango de 1 hasta, no sé, todo el rango, ¿ya? De 1 a 8. Quiero saber, o sea, bueno, lo que me interesa es el késimo número 5. Por si acaso aquí lo que voy a colocar es la posición, ¿ya? Quiero colocar la posición.
Entonces, lo que yo podría hacer es simplemente decir, a ver, del 1 al 8, o sea, ¿cuál es el tercer número? Ya, el tercer número es 5. Entonces yo digo, ese es el primero, este es el segundo, este es el tercero. ¿No ves? La posición del tercer 5 es, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, está en la posición 6. Otra consulta, del rango de 3 hasta 8, o sea, de aquí hasta aquí. ¿Cuál es el tercer número 5? Dice, sería desde acá hasta acá, ¿no? Y ese es el primero, segundo. La respuesta para esto es 8. En la octava posición está el tercer número. Eso de ahí. Otra vez, perdón. Tercero, es que para borrar esa raya. Ya. Otra consulta. Vamos a suponer que si es que no hay un número, que me retorne -1. Por ejemplo, en el rango de 1 hasta 4, yo quisiera encontrar, o sea, de aquí hasta aquí, en ese rango, ¿ya? Yo quiero encontrar el tercer número, el cuarto, pongámosle. ¿Habrá 4 5 ahí? No hay, ¿verdad? Entonces, como no hay, voy a retornar un -1. ¿Qué significa? Que no hay la posición del cuarto elemento número 5. ¿Se entiende? Adicionalmente, también vamos a hacer una actualización y vamos a modificar, tal vez, por ejemplo, el elemento número 4. El elemento número 4, ¿sí? ¿A qué valor va a cambiar? Pues que cambie a 5 justamente. ¿Ya? Y si es así, pues también voy a volver a copiar estas consultas. Y eso es algo interesante para hacer cuando cambia, ¿no? Si cambian las consultas después de una actualización. Vamos a ver. Si eso cambiaría, ¿qué es lo que yo voy a tener? El número que está, vamos, lo que está en la posición 4, dice, ¿no? Este elemento de acá, ¿ya? Ya no va a ser el número 3, ¿ya? ¿Qué va a ser? Va a ser un número distinto. Esto de acá va a ser 5, ¿sí? Y si va a ser 5, yo pregunto, del 1 al 8, ¿cuál será el tercer elemento ahora? Ya no es este, ¿no? Ya no es la 6, ahora va a ser la posición 4. De 3 a 8, ¿sí? Entonces, de acá hasta acá, bueno, desde acá, todo este rango. Antes el tercer elemento 8 estaba en la posición 8, ¿no? Pero ahora, ¿en dónde va a estar? Va a estar en la posición número 3, ¿no? Perdón, sería, estoy mal, perdón. No es la 3, es la 6. Desde aquí, 1, 2, 3, 4, este sería, ¿no? Entonces sería la posición 6. Y de 1 a 4, no hay 4, ¿no? Aunque hay 3 5, no alcanza. Entonces la respuesta seguiría siendo -1. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos calcular. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, ayer el késimo elemento y demás, o sea, la posición del késimo elemento, ya está bastante complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, puede variar. Si mi rango, o sea, se reduce en una unidad, todo lo demás va a variar, ¿no? Entonces, vamos a resolver esto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de esto es lo siguiente. Mm, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Me interesarán los otros números, me interesarán el 2, el 3, el 4 y demás, el 0. No me interesan, solo me interesan los 5, ¿ya? ¿Cómo yo encontraría el késimo? Entonces necesitaría saber cuántos hay, ¿no? O sea, si hay 1, 2, 3, 4 y demás. ¿Eso qué me sugiere? Que yo debería contar, ¿sí? Los 5, ¿ya? Tengo que contar esos números 5. Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente. La operación de conteo es una operación asociativa. O sea, si yo cuento los elementos de un rango izquierdo y cuento los elementos de un rango derecho, la cantidad del padre será igual a la suma de las cantidades de los hijos. Sí, y no importa el orden que haga, ¿no? Si tengo, o sea, la asociatividad, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Siempre hay que verificar,
como aquí arriba les he dicho, ya en la clase anterior, la operación debe ser asociativa. ¿Ya? Eso es lo más importante. Si consiguen que la operación sea asociativa, lo demás ya por defecto va a caer. ¿Ya? Entonces, al hacer eso, ya, al hacer eso, lo que va a pasar es lo siguiente. ¿Ya? Voy a crear un segment tree, pero este segment tree va a estar con el conteo. ¿Sí? Voy a contar las cantidades de elementos. Entonces, vamos a empezar con la parte de programación. ¿Ya? Aquí me he creado un elemento de texto. Vamos a ver los 5, 5, 3, inicialmente, ¿no? 4, 5. Luego de eso que viene es 0 y 5. Luego tengo 7 consultas y tengo, a ver, comenzamos la consulta, 1, 8 y 3. Luego tengo la consulta de 3 a 8, 3 también. Luego tengo la consulta de 1 a 4 con la cuarta ocurrencia. Tengo una actualización de 4 a 5 y luego tengo las mismas queries. Eso sería control S. Esto va a ser este elemento. Ahora sí, ¿cómo creen que va a cambiar esto ahora? Aquí viene la magia, ¿no? De mi último código, de este que hemos hecho, voy a copiarme todo para que vean cuánto va a cambiar. Vamos a ver. Antes tenía un nudo, ¿no? Que era porque quería yo almacenar varias cosas. Ahora les pregunto yo, ¿necesitaría un nudo o solo necesito un campo? Hemos dicho que vamos a contar la cantidad de elementos 5, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es yo simplemente decir, ya, solo necesito un valor. Entonces, podría decir tal vez en lugar de producto que sea cantidad, ¿ya? Lo demás no me interesa. Cuando yo recibo un elemento, cuando hago un init, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero contar la cantidad de elementos 5, ¿no? Entonces, lo que yo puedo decir, cantidad es igual a, si mi b es igual a 5, ¿sí? Si esto es verdadero, se va a transformar en 1, y si es falso, se va a transformar en 0. De esa manera podría contar la cantidad. Pero ahora yo les digo, ¿valdrá la pena tener un nodo solo por un elemento entero? No, ¿verdad? Incluso cuando haga merge, todo esto se va a ir, ¿sí? Y en lugar de suma, lo único que tendría sería cant, ¿no? Entonces, cuando solo tengo un elemento, no es tan necesario utilizar un nodo, ¿sí? Un nodo. Entonces, esto simplemente podría obviarlo, ¿sí? Para asumir de que un nodo en realidad es un entero. Entonces, todo lo que era nudo, ahora se va a volver un entero. No hay problema porque estoy contando la cantidad, ¿no? Cuando hago un init, ahora sí, aquí en el árbol, como estoy contando la cantidad, lo único que puedo decir es, si mi elemento que quiero ingresar es igual a 5, esto se inicializa en 1, ¿no? Para contar. Pero si no, se inicializa en 0. Significa que hay 0 elementos 5 en este nudo, en las hojas. Acá, lo mismo, ¿no? Ya no tengo que hacer merge. ¿Qué tengo que hacer? Contar la cantidad de 5 que hay en el subárbol izquierdo es, y sumado a la cantidad de 5 que hay en el subárbol derecho, va a ser igual a la cantidad de hijos, perdón, de 5 que hay en el nudo padre. El resto se mantiene para la consulta. Lo mismo, ¿no? Si estoy en Django, retorno el elemento. Si no, voy a ver si estoy por la izquierda, si estoy por la derecha, pero en lugar de unir, lo único que voy a hacer es sumar, ¿no? Pero, ya, hasta aquí está teóricamente, pero esto funcionaría siempre y cuando yo quisiera contar la cantidad de 5. Pero el problema en sí me está pidiendo no solo contar la cantidad de 5, sino ver cuántos hay, ¿no? O sea, ¿dónde está el caésimo, la posición del caésimo? Eso es lo que quiero. Aquí ya tengo que modificar alguna cosa, ¿no? No es solo contar. Aquí en esta parte de las queries ya hay algo que tenemos que modificar. Entonces, lo vamos a dejar esto por ahí. La actualización, ¿sí? Lo mismo. Cuando actualicemos un número, tengo que ver si mi valor es igual a 5 para saber si es 1 o es 0. Eso se mantiene.
Cuando haga el update, lo mismo, ¿no? Como estoy contando esa cantidad, lo que yo voy a hacer es simplemente unir. Bueno, la suma, ¿no? Esto acá, esto acá, esto acá. Entonces, la información que está en el árbol sí es evidentemente la suma, ¿sí? De las frecuencias de los 5. La actualización, aquí está la cosa. ¿Ya? Esto es lo que quiero que vean. Y para que se entienda, voy a construir aquí en la pizarra el gráfico que se va a formar, ¿ya? Para esto de los 5. ¿Ya? Entonces, otra vez, procedemos a dibujar. Acá, acá, acá tengo otro y demás. Y acá tengo mis numeritos, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Entonces, voy a empezar con lo de arriba. ¿Y tengo qué números? A ver, tengo 255, 345. Aquí está el 2, 5, 5, 3, 4, 5. ¿Qué más? 0, 5. 0, 5. Ya, ahora sí. Aquí viene la parte interesante. ¿Ya? En este nudo, en el primer nudo, ¿qué valor voy a guardar? ¿2 es igual a 5? No, entonces 0 veces el 5. ¿5 es igual a 5? Sí, una vez el 5. ¿5 igual a 5? Sí, una vez el 5. Aquí 0 veces, ¿no? Esto es 0, esto es 1, esto es 0, esto es 1. Para unir la información, ¿cuántos 5 hay en este nudo? La suma, ¿no? 0 más 1, un 5 hay en este rango. 1 más 0, un 5 hay en este rango. Acá hay 1, acá hay 1. Ahora sí, en este otro rango, ¿cuánto hay? 1 más 1, 2 5. Sí, evidentemente hay 2 5. 1, 1, hay 2 5, ¿no? Y en el total hay 4 5. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería la manera en la que se habría construido mi árbol, ¿no? Cuando yo esté haciendo el init, ¿no? La construcción del segment tree. Ya, entonces, a ver, lo siguiente. Ya. Entonces, como tenemos todo esto, lo que vamos a hacer ahora es ver lo de la query. Ya, me explico. Dice, con la primera consulta, ¿no? Dice de 1 a 8, el tercer número 5 está en la posición 6. Vamos a ver esto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Cuando yo ingreso acá, este es el nodo 1, o sea, bueno, estos son los números, ¿no? Los valores de n, 7 y demás. Entonces, fíjense en algo. Cuando yo estoy ingresando acá, mi consulta, o sea, el K que yo quiero obtener es el 3, ¿no? O sea, decir, quiero el tercero, ¿sí? En la primera consulta. Quiero el tercer elemento, número 5. Ahora, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. En este nudo, ya, donde aquí estoy, yo obviamente tengo todo el rango, ¿no? Pero no me interesa todo el rango. ¿Qué es lo que me interesa? Me interesaría, o sea, un rango en específico, ¿no? ¿Ya? Pero para la primera consulta, bueno, casualmente sí es todo el rango, entonces está bien. O sea, tengo 4 elementos. ¿Ya? Ahora, la pregunta es la siguiente. Cuando yo esté haciendo esto, sé que hay 4 números 5, pero yo quiero el tercero. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es algo así como una búsqueda binaria. ¿Por qué? Porque yo de estos 4 sé que hay 2 a este lado y sé que hay 2 a este lado, ¿no? Y aquí viene la parte importante, presten atención. Yo sé que a la izquierda hay 2 elementos, ¿sí? O sea, este elemento que está en azul, ¿no? Me dice la cantidad de números 5. Hay 2 5, ¿no? Entonces, si yo ya sé que a la izquierda hay 2 5, mi problema, ¿qué se va a reducir? A buscar en la derecha a quién, al primer elemento 5, ¿no? ¿Por qué? Porque en la izquierda ya hay 2. Por tanto, si sé que hay 2, sé que a la derecha solo me queda buscar el primero que aparezca, ¿no? Porque ya he asegurado que hay 2
a la izquierda. ¿Se entiende? Entonces, este K igual a 3 es para este. Entonces, para este otro, el K ya no es 3, ¿no? ¿Cuánto es? Es 1. ¿Sí? Entonces, en el proceso que he hecho, he actualizado K. Entonces, voy a descontarle todos los 5 que habían a la izquierda y voy a buscar los que faltan a la derecha. ¿Sí? Ahora, K es igual a 1, dice, ¿no? Entonces, ahora tengo, yo sé que en este nudo 3 yo tengo dos elementos 5. ¿Sí? Entonces, como yo sé eso, ¿qué puedo hacer? Puedo decir cuántos hay a la izquierda y cuántos hay a la derecha. Entonces, yo sé que hay uno de estos a la izquierda y hay otro a la derecha. ¿Ya? Entonces, lo que puedo decir es lo siguiente, yo sé que estoy buscando al primero. ¿Sí? Entonces, como sé que hay un elemento a la izquierda, pues me voy a la izquierda. ¿Ya? Entro a este lado. Ya no me interesa lo de la derecha. Entonces, sigo buscando K igual a 1 en la izquierda. Llego a este nudo y digo, ¿cuántos hay? Ah, ya. Yo sé que hay 0 de estos 5 a la izquierda y hay uno a la derecha. Entonces, voy a ir a buscar a ese elemento. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos elementos? O sea, K se mantiene igual a 1, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuántos 5 estoy descontando? 0,5 estoy descontando de la izquierda, porque no había nada. Si hubieran habido elementos, si este elemento de acá, no sé, hubiera sido un 2, tendría que descontar dos elementos, ¿no? Como hemos hecho al inicio. Pero no es el caso, entonces le descuento 0, sigue por eso K se mantiene igual a 1. Entonces, he llegado a un lugar donde hay un solo elemento, hay un solo 5, ¿no? Entonces, esa será mi respuesta. ¿Sí? ¿Y qué posición está acá? Bueno, es la posición 6, ¿no? O bueno, o empezando en 0 sería la posición número 5 casualmente, pero ese es el tramo, ¿se dan cuenta? Tengo que ir dividiéndome, o sea, en cada paso que voy, me divido a la mitad, y eso es como hacer una búsqueda binaria, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la lógica. ¿Cómo implementamos eso en mi función de consulta? Si nos damos cuenta aquí en consulta, yo necesito recibir un parámetro K, ¿no? ¿Sí? O sea, estoy en un nudo y demás y quiero encontrar un parámetro K, ¿ya? Entonces, hemos visto que esta consulta tiene que llegar hasta un nodo hoja, ¿no? Hasta encontrar el elemento. ¿Cuál es el késimo elemento? Entonces, esto de acá se va a transformar y voy a decir si L es igual a R, ¿ya? O sea, he llegado a este elemento, ¿no? Entonces, lo que voy a retornar es la posición. ¿Ya está? Ahora, si no, lo mismo de siempre, calculo el medio y demás, y voy a ver si es que mi query va por la izquierda o va por la derecha. ¿Cómo voy a saber eso? A ver, si J es menor o igual a mi más, pero J era, ¿qué era? Bueno, antes era IJ era nuestro rango de consulta, pero ahora no tenemos un rango como tal, ¿verdad? No tenemos algo que nos diga, o sea, estás buscando un rango, o sea, lo que sí tengo es un valor K, un parámetro K. ¿Sí? Entonces, voy a decir lo siguiente. Si, ¿ya? Lo que hay en mi árbol, en el subárbol derecho, perdón, izquierdo, ¿sí? ¿Qué es esto? Repito, el árbol está contando la frecuencia de los números 5, ¿no? Entonces, como estoy contando, yo voy a ver si esto me alcanza o no me alcanza. ¿A qué me refiero? Si en el subárbol izquierdo, por ejemplo, hay 5 elementos 5, ¿ya? Y yo estoy buscando el cuarto. Entonces, está en el izquierdo, ¿no? Pero si estoy buscando el séptimo, no está en el izquierdo, está en el derecho. Entonces, la condición sería, si yo tengo una cantidad suficiente de 5 en el nudo A, perdón, en su árbol izquierdo, entonces la query, ¿por dónde irá? Por la izquierda, ¿no? Pero al ir por la izquierda y demás, ¿ya? Entonces tendría que conservarse el valor de K, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay esa cantidad. En cambio, ¿ya? Por falso, ¿qué significaría? Que no hay
¿cómo les puedo decir esto? Que no hay la cantidad suficiente de elementos en el subárbol izquierdo, ¿no? O sea, por ejemplo, como este caso de acá. A ver, estaba buscando aquí el tercero, pero en el subárbol izquierdo solo hay dos elementos. No alcanza. Entonces, lo que yo voy a ir es, me voy a ir a la consulta en el árbol derecho, pero mi K como tal, ¿ya? Va a reducirse, ¿no? ¿En qué va a reducirse? En la cantidad de elementos que hay por la izquierda. ¿Sí? Entonces le descuento y ese va a ser mi nuevo K. Si antes, como aquí estaba buscando el tercero, pero yo sé que si quiero ir por la izquierda no me alcanza, entonces voy a descontar esos dos que ya sé que hay, no me interesa dónde, pero ya sé que están, entonces aquí voy a ir a buscar con el K igual a 1, ¿no? Que es 3 menos 2, 1. Sí, le descuento lo que está a la izquierda. Y ya está. Y esto, bueno, obviamente no existe el caso donde voy a ir por izquierda o por derecha. Eso está bien. ¿Qué más? Sería eso. Entonces, la única magia es descontar esto. ¿Y por qué se parece a una búsqueda binaria? Porque si se dan cuenta, o voy por un lado o voy por el otro. Entonces, en cada paso estoy dividiendo a la mitad mi búsqueda. ¿Sí? Entonces, por eso es como una búsqueda binaria. ¿Ya? La actualización, cuando cambiemos un elemento, no hay problema. Va a funcionar igual, normal. Aquí vamos a cambiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si tengo una consulta, actualizo mis variables y dice res, ¿no? Pero ahora el resultado es un entero, es la posición, entonces un solo elemento, ¿no? No, ya no necesito tanto como hace rato, era un ejemplo medio exagerado, pero ha servido para que entiendan el concepto. Entonces res sería la posición, ¿sí? Y como el segmento y me está botando de 0 a n-1, pues le voy a sumar 1, ¿no? Para que esté como, bueno, como habíamos dicho en el ejemplo, ¿ya? ¿Qué más? Ahora, si no, mm, lo actualizo, ¿no? Si es que no es consul. Y ya, esto en teoría debería responder la respuesta. Bueno, debería ser la respuesta. A ver, vamos a analizarlo. Ya, entonces vamos a compilar este código décimo. Vamos a hacer aquí décimo. Ya, a ver qué dice. Int, query. Ya, estoy tratando de imprimir campos que no existen. Ah, cierto. Le hemos borrado ciertas cosas, ¿no? De acá. eh, no me interesa, no hay un campo suma, ¿no? Y todo esto tampoco me interesaría, solo el árbol como tal. ¿Qué dice? Muy pocos argumentos. Ah, ya. Al leer los datos, si nos damos cuenta, a ver, hay tres datos, ¿no? El késimo no estoy leyendo, ¿cierto? Entonces, aquí le vamos a agregar por ciento de, y voy a declarar una variable k, ¿sí? Entonces, k, leo la variable k, pero esto es solamente, aquí tengo tres, pero cuando es una actualización, solo tengo dos, ¿ya? Entonces, primero le daré la opción, ¿sí? Y haremos esto, para que no se nos complique la vida. Mm, Esto de acá, si es una query, leo tres valores. Y si es una actualización, solo voy a leer dos valores, que es la posición y el valor, como antes habíamos mantenido. ¿Ya? Y con eso se modificaría, no hay ningún problema. La consulta iría de 0 a n-1 con el valor de k. Ya, a ver, vamos a ver. Ahora está perfecto, x.exe, y vamos a darle estos datos de entrada, ¿no? De Indel KS. KS. A ver, las respuestas que nosotros esperábamos aquí están.
Ya, lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente, ¿no? Como no tenemos una cantidad suficiente de elementos para verificar esto, lo que podemos hacer es crearnos una función adicional, ¿ya? Que lo que va a hacer es simplemente contar en algún rango, ¿ya? Esta query como tal no va a ser lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque este está contando. Sí, o sea, bueno, en todo caso me está botando la posición, pero lo que yo quiero es algo que en realidad me cuente, ¿ya? ¿Y por qué quiero que me cuente? Porque yo voy a decir en todo el rango, ya del árbol como tal, si es que hay la cantidad suficiente de elementos, entonces lo voy a hacer, ¿ya? Pero si no hay en el rango que yo estoy buscando una cantidad de elementos, entonces ¿para qué? ¿Ya? Eso es uno. ¿Ya? Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. En vez de query, algo que se llame contar. Y va a ser más o menos parecido, ¿no? Entonces, si yo estoy en un rango en un nudo hoja, ya, lo que voy a hacer es retornar uno, ¿no? Que significa que estoy contando uno. Si no, caso contrario, entonces voy a declararme algunas variables y lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Necesito ir por un lado o por otro, ¿no? Como tengo un rango de consulta, necesito saber si estoy en el subárbol izquierdo o en el subárbol derecho. Entonces, lo que voy a preguntar es lo siguiente. Si es que I es mayor que M, ¿no? Estoy totalmente hacia la derecha, ¿no? Entonces, si estoy a la derecha, a ver, podría hacer esto, ¿no? Y si no, ya, pero no query, ¿no? Sino la función de contar. Sí, o sea, solo voy a contar lo que está a este lado. Si no, entonces lo que voy a hacer es contar por el otro lado, ¿no? Pero siempre y cuando mi J sea menor o igual que M, ¿no? Significa que estoy en el otro lado. Caso contrario, ¿qué significa? Significa que estoy tanto en la izquierda como en la derecha. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente voy a sumar ambos, ¿no? Entonces, puedo copiarme esas dos consultas y borrar esta parte de acá, ¿no? El más. Entonces, vamos a decirlo así, ¿no? Voy a retornar, contar por el subárbol izquierda y derecha, a ver, para que esté en orden, pues podríamos hacer así, ¿no? Más. Ahí, el punto y coma ahí. Al final lo podemos mover. Ahí está. Ya, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a contar. Contar por la izquierda, contar por la derecha y es lo que vamos a transformar. Sí, entonces esta función, ¿qué es lo que me hace? En un rango en específico, estoy contando. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ¿qué más? Esto sí, me sirve para eso. Perfecto. ¿Cómo lo voy a utilizar? De la manera siguiente. Cuando estemos nosotros acá en main, ¿ya? Nosotros estamos leyendo una consulta, ¿no? Y estamos diciendo, en este rango quiero encontrar el KS. Entonces, lo primero que voy a hacer, antes de siquiera ir a query, porque eso es lo que quiero, bueno, en la query recupero la posición, pero antes de eso tengo que saber al menos si es que, para empezar, si es que hay respuesta. No hay respuesta. Entonces, ¿cómo hago? El resto del resultado vamos a invocar con contar. Sí, o sea, como IJ ya está en rango, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a contar. Sí, y los mismos parámetros de siempre, ¿no? Hasta ahí. El nodo uno en el rango de 0 a n-1 y demás. ¿Sí? Y eso es diferente de query, ¿no? Porque query además recibía un parámetro k, pero nuestra función contar no debería recibir ese parámetro k, pensándolo bien, ¿no? O sea, ni lo vamos a utilizar. Entonces, contar, esto de acá lo vamos a quitar, acá lo vamos a quitar, y aquí también lo vamos a quitar. Y bueno, eso es lo que me pasa. Bueno, ya. Listo. Eso sería, ¿no? Contar. Solo recibe tres parámetros. Entonces, ¿qué es lo que voy a contar? Lo que voy a contar es en rango, ¿no? Como estas variables me manejan el rango, lo que voy a hacer es contar cuántos elementos hay en el rango, ¿ya? Entonces voy a decir, si la cantidad de elementos es mayor o igual a lo que estoy buscando, ¿ya? O sea, si estoy buscando el quinto, tiene que haber cinco o más elementos, ¿no? Pero si hay menos, no vamos a encontrar. Entonces, si es que hay elementos, entonces los vamos a buscar. Pero si no,
entonces podemos imprimir o mandar un mensaje con un -1, ¿sí? Que significa que no hay, ¿no? ¿Para qué va a buscar? ¿Ya? Ahora sí, esas dos líneas me las voy a llevar adentro. Ya está. Entonces, si es que hay una cantidad de elementos, ¿no? En el rango, ¿qué es lo que procede a hacer? Lo siguiente. Yo estoy seguro de que en esta parte de acá, a ver, les puedo poner un pequeño ejemplo tal vez, cómo podremos calcular esto, y es de la manera siguiente. Imagínense que, por ejemplo, acá estamos diciendo de que el 5, ¿no? Que hay cierta cantidad de elementos eh, con un valor de 5, ¿ya? Entonces, como hay varios elementos así, lo que podemos, bueno, aquí tengo uno, 2, 3, 4, 5, ¿no? Aquí hemos dicho que 4 es la cantidad de elementos 5 que hay. Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente. Imagínense que yo quiero buscar el segundo 5, ¿ya? O sea, en este rango de acá hasta acá, el segundo 5, ¿ya? Fíjense, cuando yo empiece a descender desde arriba, el de arriba no conoce hacia abajo, ¿no? O sea, en qué lugar están o no están, solo conoce cuántos hay, ¿ya? Entonces, como solo conoce cuántos hay, lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense en esto. Buscar el segundo, ¿ya? El segundo elemento 5 en el rango que va desde la posición, a ver, vamos a decirle 0, 1, desde la posición 2 hasta, bueno, no con una coma, sino con un guión, ¿ya? Hasta la 2, 3, 4, 5, ¿sí? En el rango de 2 a 5, es equivalente, ¿ya? A hallar el tercer elemento 5 en el rango que va de 1, o perdón, desde 0 hasta 5, ¿no? ¿Por qué? Porque le estoy agregando este, ¿no? Pero ¿qué es lo interesante de esto? Buscar el tercer elemento 5 sí tiene sentido, fíjense. ¿Por qué? Porque yo acá voy a decir k es igual a 3, ¿no? El tercer, bueno, ahora estoy buscando el tercero, pero en todo el rango, ¿sí? Entonces, ¿por dónde me voy a ir? ¿Por la izquierda o por la derecha? Hay 4, dice, ¿no? Entonces, o sea, entro, ¿no? Pero el de acá tiene lo necesario, ¿sí? Este de acá, eso es lo que tenemos que ver. ¿Sí? Y si nos fijamos en nuestra función de consulta, acá, esta condición es la que tenemos que ver. O sea, la query, aquí está. Dice si lo que está en la izquierda es mayor o igual. ¿Ya? Preguntamos, ¿lo que está en la izquierda es mayor o igual? El 2 está en azul, ¿no? ¿Es mayor o igual que 3? No, no es mayor o igual. Entonces me voy a ir por este lado, ¿no? Y me voy a ir por la derecha, pero tengo que restar, ¿no? Porque dice, si no, me voy por la derecha, pero le voy a restar lo que hay, ¿sí? Lo que hay en la izquierda. Entonces, K3 menos 2, que es 1, entonces con K igual a 1. Vengo aquí. Si estoy en este nudo. Ahora pregunto, ¿lo que está en el izquierdo, 1, es mayor o igual? Sí, ¿verdad? Es mayor o igual. Entonces, vengo a este lado, con el 1, tal y como está. Y de aquí vengo y digo, lo que está a este lado, lo que está en el izquierdo, ¿es mayor o igual? ¿Cero mayor o igual que 1? No. Entonces me voy con este lado. ¿Sí? Me voy con ese lado, K y bueno, descontando, ¿no? Entonces K sigue siendo igual a 1. Y como he llegado a una hoja, voy a retornar la posición. En este caso sería 0, 1, 2, 3, 4, la posición 5, ¿no? Para el tercer 5. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este cambio? ¿Ya? En lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a agregarle la cantidad total de elementos 5, vamos a llamarle esto K', ¿sí? A mi total K, porque aquí yo estoy buscando el Késimo, ¿no? Entonces, a esto vamos a llamar un nuevo K, ¿sí? Para el NKésimo, ¿sí? Que básicamente va a ser la suma, ¿no? Lo que había más antes, la cantidad de 5 sin el prefijo, le voy a sumar a lo que estoy buscando en el rango, ¿ya? Y con eso se solucionaría el problema, ¿sí? Entonces, y eso es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, primero encontraré el parámetro ese K' y demás. Entonces, voy a preguntar.
Ya, lo primero. Lo que yo quiero es un prefijo, ¿no? Entonces tiene que ser antes, ¿ya? O sea, lo que está en verde sería tal vez mi prefijo. Esto sería I, esto sería J, ¿no? Y necesito antes, ¿sí? Desde antes de eso. Ahora, el caso más básico sería cuando no hay prefijo, ¿no? Cuando I es igual a cero. Pero cuando I es mayor que cero, entonces hay prefijo. Entonces, lo que puedo decir es lo siguiente. Si I es mayor que cero, hay prefijo, ¿no? Entonces, a mi K le tengo que aumentar algo, ¿no? ¿Sí? O sea, a este K le tengo que aumentar este K primo. ¿Y eso a qué es igual? A, a contar en el prefijo. ¿Sí? Entonces, contar en el prefijo. Y el prefijo, bueno, necesitamos saber, ¿sí? Y demás. Ahora, para no, ¿cómo se puede decir esto? Para no mezclar variables, lo que es contar, vamos a hacer que funcione con otro tipo de variables, ¿ya? Entonces, o sea, vamos a hacer esto. I de contar, J de contar. De manera que aquí esto vamos a hacer con I de contar, con J de contar. Ya de esa manera vamos a ir viendo a dónde va cada cosa. ¿Y por qué? Por lo siguiente, fíjense, cuando yo esté aquí, y ahí demás, si yo modifico los parámetros I, J de contar, voy a modificar a la consulta, ¿no? La query. Entonces, acá J de contar es igual a I, ¿sí? Porque voy a contar cuántos hay en el rango que quiero, ¿sí? Entonces, a J, perdón, sería, y el I de contar es igual a I. ¿Sí? De manera que en el rango voy a contar, esto funciona bien. Si es mayor o igual que acá, entonces vamos a buscar. Si hay prefijo, ¿no? Entonces, ahora, el I de contar va a ser a cero, ¿no? Lo que desde el inicio. Y el J de contar va a ser igual a I menos uno, ¿no? El I mayúsculo. Sí, por eso estoy diciendo que I sea mayor que cero, para que esto no se vuelva negativo. ¿Ya? Entonces, si es así, bueno, vamos a contar con n menos uno. ¿Ya? Entonces, esto aquí, esto acá, ya está. Entonces, lo voy a contar. De esa manera habría actualizado con un Capri. Y este sería mi nuevo K. Entonces, ahora sí, lo que necesitaría sería agregar ¿cómo se dice esto? Vamos a agregar, ya, o sea, bueno, vamos a contar, a encontrar la respuesta. La respuesta va a ser igual a query con 1, 0, n menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, y obviamente con el parámetro K, que es el que hemos actualizado, estamos buscando el KS. Y con eso, o sea, como estamos seguros de que hay respuesta, entonces vamos a mostrar esa respuesta. ¿Ya? Y lo vamos a hacer así. Y una respuesta. Como está empezando está de 0 a n menos 1, le sumamos 1 para que sea de 1 a n la respuesta. Ya está. Y con esto debería funcionar. Entonces vamos a compilar. ¿Ya? Entonces nos vamos a esta parte. Y a ver, vamos a ver. G++, menos object, perdón, sería segment tree, késimo, ¿no? Ahí está, el késimo. A ver, hay un pequeño error, dice la 31, vamos a ver. 31, 31, 31, aquí. Contar, retornar, contar, R, a ver qué dice. Se esperaba punto y coma antes de retorno. 31, 16. Aquí, a ver, if, falta pues. No pusimos un if. Ok, ya. Eh, Incaétimo. A ver, vamos a revisar nuestra definición primero. Ok, aquí estamos mostrando y aquí hay un 8 y un 8. A ver, vamos a ver esto. Viendo esto, solo está botando 2. ¿Por qué? Ah, sí. Esto del prefijo se hace esto, pero si es que eso es solo para el prefijo, ¿no? Para que se sume, pero si no,
Entonces, no hay prefijo, el K no se va a alterar. ¿Ya? Entonces, si no se va a alterar, sí o sí vamos a imprimir ya el resultado. A ver, creo que es eso, vamos a ver. Incadécimo, a ver, 6, 8, 8 y demás. A ver, esto me está dando un 8, vamos a ver. Ya, vamos a ver qué puede estar fallando. Lo que podemos hacer es mostrar, ¿no? Los resultados o a dónde está yendo. A ver, esto, a ver, entonces hacemos este code y demás en las queries para ver qué está pasando. Vamos a compilar y ahí vamos. Ya dice, por ejemplo, dice que está buscando el tercero, ¿sí? En el rango de 0 a 7. Y según nosotros estamos bien, ¿no? El tercero está buscando. Y luego dice, como tal, está diciendo de 3 a 4. Ahí vamos a nuestro arbolito, acá abajo. Mm, Aquí, a ver, vamos a ver. Tenemos entonces de 3 a 4. A ver, somos, ya, se va de 3 a 4. 0, 0, 1, 2, 3. A ver, entre 4 y 7 estamos. A este lado, ¿no? Entre 4 y 7. Es perfecto. El nudo 3. Luego al nudo 6. ¿Ya? Y luego al nudo 13. Y directo en 6. Es perfecto. Ahora, la siguiente consulta. La siguiente consulta está aquí en nuestro archivo de texto, ¿no? Y dice el tercer, bueno, en el rango de 3 a 8 quiere el tercero. ¿Sí? Entonces, eso de acá, lo que decíamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está yendo acá, ¿ya? Y está buscando el quinto, dice, ¿no? Y esto no es lo correcto. ¿Por qué? Porque debería mostrar, o lo que debería hacer es eh, buscar, a ver, cuando en todo caso tenemos en el rango de 3 a 8 tenemos solo dos, ¿no? A ver, y según dice el tercero. Sí, entonces esto ya me debería decir, vamos a ver, ¿listo? 3 a 8. Entonces, todo este rango desde aquí hasta aquí, ¿no? Es el tercero, que sería la última posición. Y lo cual sería el 8. Vamos a ver qué está pasando. Pero me dice el quinto, ¿no? Y eso no sería correcto, porque en realidad debería transformarse a el cuarto. ¿Sí? Entonces, la función contar, que estamos haciendo algo malo. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí, ya, tenemos entonces lo siguiente, contar. Ah, estamos diciendo uno, ¿no? Y lo que me interesa es si es que ese elemento, como tal, ya, es igual a, no sé si es que A en la posición L, ¿no? O en todo caso, el árbol también, ¿no? Podríamos decir, porque básicamente cuando hacemos un update, fíjense, estamos haciendo eso, ¿no? Podemos hacer el árbol o el elemento. Entonces, cualquiera. Ya, entonces, si es que A en la posición L es igual a 5, creo que es por eso. A ver, vamos a comprobar. Eh, Aquí está, ¿no? Y tengo 6 8 menos uno 4 6 menos uno. Y ahí está, ¿no? 6 8 menos uno 4 6 menos uno. Ya, entonces voy a limpiar un poquito lo que estamos haciendo hace rato. Y con esto ya estaría solucionado el problema. A ver, esta línea de acá es la que me interesa. Y vamos a comparar las respuestas. Aquí. 6 8 menos 1, 4 6 menos 1. Sí, entonces esas son las respuestas que esperábamos. Por tanto, esa es la manera. Entonces voy a subir este código. Espero que hayan disfrutado de la clase. Vamos a seguir haciendo más ejercicios. Sí, espero que podemos hacer una siguiente ronda con ejercicios un poquito más interesantes, ¿no? Antes de entrar a la Lazy Propagation. Entonces, me despido. Espero que les haya sido esto de sagrado.